Hola, hola, bienvenidos a otro video de la estadística. Hoy vamos a tratar la temática de medidas de tendencia central que corresponde al pensamiento de datos y efectivamente vamos a hablar de la media, la mediana y la moda. Como concepto de medidas de tendencia central decimos que es un resumen numérico que proporciona una medida cuantitativa del centro de los datos en una población o muestra, ayudándonos a construir una imagen mental de la distribución de los datos y del comportamiento de estos, ya que estas medidas caracterizan la población. La medida de tendencia central más importante, común y utilizada es el promedio, también llamada media aritmética, y otras medidas de tendencia central son la mediana y la moda. Algo que debemos de aclarar como un aspecto importante es tener claridad cuando yo calculo cualquier medida o cualquier estadístico, más bien dicho, bien sea en la muestra o bien sea en la población, cómo nos vamos a referir a ellos en este caso. Entonces, si yo calculo, por decir algo, la media en la muestra, que la vamos a representar con X barrita, esta es la media, de una variable cualquiera que yo esté queriendo medir, o en otro escenario, pues contar, entonces la media la vamos a representar con X barrita en la muestra y se va a llamar, por estar en la muestra, un estimador. Ahora, podríamos calcular la misma media como concepto en la población y también se llama media, pero aquí se va a llamar, en este caso, parámetro. Entonces, para que tengamos en cuenta esas dos apreciaciones, estimador y parámetro, donde se ubican para poder tener una mejor idea de la información que vamos a ir calculando. Tanto las medidas de tendencia central se llaman así porque se ubican naturalmente en el medio de las distribuciones, naturalmente de la información o de las variables o de los datos. Y podemos ver en este caso cómo se ubican la media, la mediana y la moda en esta distribución de una variable que corresponde a la edad en años de un grupo de niños. En este caso estamos hablando que tenemos 240 niños encuestados y se les preguntó por la edad. Vemos entonces que la media nos da en este caso 7.5 años, la ubicaríamos exactamente en el eje X de esta manera, teniendo en cuenta que en el eje X donde vamos a colocar efectivamente los valores de la variable, en este caso estamos diciendo que la variable tomó los siguientes valores, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años, obviamente entonces los parámetros estimadores también se van a ubicar sobre el mismo ese eje X. Entonces podemos observar que la media nos dio 7.5 años, que la mediana me dio 7.5 años y que la moda equivale a 7 y 8 años como tal, porque son los datos que más se van a repetir y que ustedes ven que son las barritas más altas. Y ven entonces que ambas, media, mediana y moda, convergen en la parte central de la distribución. Entrando ya en contexto, ya con cada una de las medidas de tendencia central, llegamos a hablar de la media aritmética, que se define como el promedio de los datos. Si las observaciones de una muestra de tamaño n, o sea, es decir, un tamaño cualquiera de una medición, son x1, x2, xn, entonces la media muestral sería entonces la sumatoria de ellos dividido la cantidad de datos, que es lo que tenemos aquí representado. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces consiste entonces, como este símbolo que tenemos acá, que habla en este caso de sigma, esta es su sumatoria, que dice que la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad. En este caso, si lo estuviéramos haciendo en la muestra, y en este caso si lo estuviéramos haciendo en la población, entonces existe una media aritmética para la muestra y una media aritmética para la población. Recuerden lo que vimos anteriormente, que la media calculada en la muestra se llama estimador y en la población se llamaría parámetro. Miremos el siguiente ejemplo, cómo aplicamos ese concepto. Tenemos entonces la energía registrada de servicios públicos de una comuna, donde en 10 viviendas se obtuvo los siguientes registros. Energía registrada en kilovatios, 120 kilovatios, 130 kilovatios para una vivienda y así sucesivamente llegamos hasta 10 viviendas y queremos saber el promedio de energía gastada en esa vivienda en el mes de abril del año 2021. Entonces, ¿qué ocurrió? Se registraron o se miraron los servicios públicos o también las facturas y se obtuvieron esos datos. Se sumaron 120 más 130 más 145 más 189 y se suman todos, que ese es el concepto de sumatoria, que habíamos visto ya en la anterior fórmula, y dividimos entre la cantidad de datos que tenemos, que son 10. Automáticamente en la parte superior me da 1445 dividido 10, daría exactamente 144.5 kilovatios en promedio. Entonces la interpretación diría que el promedio de energía consumida en las 10 viviendas encuestadas en la comuna en el mes de abril del año 2021 fue de 144.5 kilovatios. Con esto la empresa de energía ya tendrá pues una idea de cuál es el consumo que están llevando a cabo pues estas viviendas durante ese periodo y pues podrá tomar decisiones si hay mucho consumo o poco consumo. Resulta que con respecto a la media, no existe, la media aritmética no es el único medio que existe, valga la redundancia allí, existen otro tipo de medias, como cuáles, la media ponderada, la media geométrica, la media armónica, la media truncada. Cada una tiene una especificación acorde al contexto y a la necesidad.
Para nuestro caso solamente vamos a hablar de medidas aritméticas. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta? Que la media es una medida de tendencia central que es muy sensible. Es decir, esta cambia fácilmente acorde a la variación que puedan tener los datos. Entonces, miremos lo siguiente. Digamos que yo tengo las siguientes notas: 2, 3 y 4. El promedio de estas notas equivaldría en este caso a decir la suma de 2 más 3 daría 5 más 4 daría 9 dividido 3, haría como caso o como resultado más bien 3. Pero ¿qué pasaría si cambio una nota de estas, por decir algo, por 4, ¿sí? 3 y otro 4? Entonces aquí tendríamos la siguiente sumatoria: 7 daría 11 dividido 3. Entonces, al hacer esa división de 11 dividido 3, usted haría lo siguiente. ¿Ok? Daría 3 por 3, 9 a 11, perdón. 2, un 0, 3,6. 6 por 3, 18 a 22. Entonces me daría 3,6. En ese sentido, vimos que pasamos de un dato con el cual hice un cambio de una media, que me había dado en ese caso 3, a una media de 3,6. La otra medida de tendencia central la denominamos mediana. Dice que es el valor que divide la distribución de los datos en dos conjuntos de datos iguales, es decir, el 50% de las observaciones se encuentran por debajo y el otro 50% por encima de la mediana, y tiene pues que ver que la ventaja que tiene ella es que no es tan sensible a datos extremos como si lo tiene la media. Entonces existen pues diferentes posturas dependiendo de si la cantidad de datos es par o impar. Entonces aparecen diferentes fórmulas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que la aplicación de esta fórmula las vamos a hacer ahorita bien definidas en el ejemplo. Entonces es muy importante que si los datos están sin agrupar, de los ejemplos que hemos venido trabajando nosotros, porque los datos también pueden estar agrupados y también se pueden calcular las medidas de tendencia central, vemos entonces que debo tener en cuenta, primero, mirar si la cantidad de datos es par o impar para tomar decisiones. Y es muy sencillo. La primera fórmula lo que está diciendo es que si la cantidad de datos es impar, por ejemplo, tengo estos datos de las notas de un estudiante, 2, 3 y 4, usted lo que tiene que ver es que son ordenados primero. Y lo otro es mirar si es par o impar. En este caso tengo 3 datos, como un ejemplo que tengo allí. Entonces, sencillamente la mediana es el dato de la mitad y listo. Tenemos diciendo que el 50% de las notas de ese chico o niña están por debajo de 3 o están por encima de ese 3 como tal. Bueno. Y si tuviéramos, entonces, no 3 notas, sino 4, entonces tuviéramos, por ejemplo, así, las notas de este estudiante, entonces veríamos en ese caso que del n sería 4 y ahí sería par. Muy sencillamente, entonces la mediana va a ser la semisuma de estos dos datos de la mitad. ¿Qué es la semisuma? Sumar y dividir entre 2. Entonces sería en ese caso 3 más 4 dividido 2, que para nuestro caso daría 7, dividido 2, y nos daría en ese caso nos daría 3,5. Entonces ahí tenemos dos formas de calcular la mediana. Entonces estos subíndices que aparecen acá es para mostrar la posición. ¿A qué me refiero yo? En el primer caso, del ejemplo de estas notas que teníamos acá con el estudiante, estas primeras notas que calculamos, decíamos que para calcular cuando es impar es x sub n más 1 dividido 2. Sub n sería, muy sencillamente, n vale 3. Si fuera sub n, sumaría 3 más 1, haría 4 y 2, es la posición 2. Entonces la posición 2 efectivamente es el 3, porque esta es la posición 1 y la posición 2. Por el otro lado diría, si fuera par, como lo tenemos acá, escoger x sub n medios, entonces como es 4, entonces haría 2, o sea, la posición 2, ¿cierto? La posición 2 dice acá. Y la otra sería x sub n medios más 1. Entonces, si el sub n medios me dio la posición 2, pues más 1 me haría la posición 3, ¿cierto? Entonces está diciendo, coja el que está en la posición 2 y 3, súmelos y divídalos entre 2 para que me dé la mediana, que es el caso que tenemos acá. Entonces, estas nomenclaturas que aparecen con subíndice naturalmente son posicionales, y ya lo hemos hablado pues en otros videos y en otras clases, y es importante tenerlas muy en cuenta para poder desarrollar los ejemplos que vamos a plantear a continuación. Teníamos la misma medida de los servicios públicos que habíamos tratado en el ejemplo de la media. Teníamos entonces los registros de 10 viviendas con respecto al uso de servicios pues, públicos, con respecto a la energía, al consumo. Son 10, miramos si los datos están ordenados para poder calcular la mediana como tal. Vemos que ya están ordenados y vamos a mirar que como el n es par, y como lo dije yo ahorita, lo mencioné en el ejemplo anterior, decíamos que habría que buscar la mitad de los datos. Entonces, si es 10, entonces busco la mitad de los datos, que sería 5 y 6, ¿cierto? Entonces sería el dato 5 y el dato 6. Con eso haríamos la semisuma y obtendríamos en este caso la mediana, que
¿Qué la hacen y suma? Coger 130 más 145 dividido entre 2 y ya tendríamos la mediana, que como se interpreta es muy diferente a lo que se hacía con el promedio. Aquí diríamos que el 50% de la energía consumida en las 10 viviendas encuestadas en una comuna en el mes de abril del año 2021 fue menor o igual a 137.5 kilovatios por hora. Podríamos decir que puede ser mayor, o sea, el 50% está por encima de ese 137.5 kilovatios por hora. Ya con respecto a la moda, es una medida de tendencia central mucho más fácil de entender porque pues, es muy común observarla. Entonces dice que es el dato de observación que se presenta con mayor frecuencia en la muestra o en una población. En un conjunto de datos pueden tener dos modas. También se puede decir que la población es bimodal, y si tiene más de dos modas se dice que también la población es polimodal. Si ningún dato se repite, entonces no hay moda. Eso es muy fácil de entender, pues la repetencia. Solo se busca y se ubica en la distribución de datos, cuáles datos son los que más se repiten, lo que define pues de forma directa las modas. Aquí vemos el ejemplo, nuevamente en el ejemplo de consumo de energía de esta comuna, de las 10 viviendas. Entonces vemos que los datos que más se repiten son 145, que se repiten dos veces, más bien el dato que más se repite es 145, que se repite dos veces, y los otros solamente se repiten de una vez. Por lo tanto la moda es, en este caso, 145 kilovatios. Entonces podríamos interpretarlo así: la tendencia de energía o el dato que más se repite o el consumo de energía que más se repite para el mes de abril del año 2021 en las 10 viviendas de la comuna fue de 145 kilovatios por hora. Hay una relación muy estrecha entre lo que es media, mediana y moda, porque ellos van a permitir entender más adelante el concepto de sesgo. Y entonces, si la media, la mediana y la moda coinciden, es decir, son iguales, me daría una distribución de los datos de forma simétrica. Si de izquierda a derecha, si la media está primero que la mediana y después la moda aparece en segunda, es decir, de menor a mayor me encuentro primero que la media es menor que la mediana y que la mediana es menor que la moda, entonces tendríamos una distribución asimétrica hacia la izquierda, en este caso, o también sería negativa. Y si es al contrario, tendríamos una distribución asimétrica positiva, o también llamada a la derecha, es decir, donde la moda es menor que ¿quién? Que la mediana y la media como tal. Bueno, ¿qué actividad entonces se propone? Que se desarrolle y se interprete la media, la mediana y la moda para estos conjuntos de datos. En el primer caso, pues para la estatura en centímetros de un grupo de 64 niños, y en el segundo caso, que se trabaje entonces media, mediana y moda para el peso en kilogramos de un grupo de 72 niños. Bueno, mis estimados usuarios, quedamos así. Nos vemos en la próxima. Chao.